Seguimos hablando de estos excesos de parte de la justicia, porque me acompaña Basilio Fernández, él es abogado y él pues dice que en el caso Blue Apple, Valoisa Martínez sentenció al exministro Jaime Ford sin pruebas. Basilio, bienvenido como siempre y buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días a la teleaudiencia, a todas las personas pues, que nos ven y nos escuchan. Gracias por la oportunidad, como siempre. En efecto, nos entrevistaron de un periódico de la localidad donde pues, pudimos expresar el sentir del fallo que emitió la juez Valoisa Martínez, que a nuestro juicio está muy alejado de la realidad y que pues el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales tiene la obligación de revisar y en este caso revocar o reformar esa sentencia que pues se ha emitido en contra de nuestro representado, que es el exministro Jaime Ford, como tú bien lo has dicho, por la titularidad de que no existen pruebas idóneas que puedan vincular a nuestro representado con el delito del que se le acusaba o que se le acusa, perdón, que es el delito de blanqueo de capitales. Así que, pues, de eso se trata lo que escribió, lo que salió ayer publicado en un periódico de la localidad y lo que nos trae hoy a esta invitación que tú nos realizas. A ver, ¿por qué? ¿En qué te basas para esto? Ok, Fernando, mira, el delito de blanqueo de capitales no se prueba con dichos o no Sí. se prueba con testimonios. No puede ser que una persona diga un día, yo soy un maleante, he cometido delitos y voy a hacer una devolución de dinero que tengo yo en mi cuenta bancaria, pero para poder obtener un beneficio de, de alguna forma para obtener un subrogado penal o para tener un beneficio de libertad inmediata, Ujú. yo deba decir nombres de otras personas. Esto ya en otras jurisdicciones, como por ejemplo Argentina, está siendo estudiado para reformar precisamente esa clase de testigos protegidos o testigos colaboradores. Porque ¿qué pasa? Nuestra justicia, muchas veces nosotros tenemos la ley que así lo permite para revisar todas estas declaraciones que dan estos testigos y nuestro Código Judicial, en el caso que nos ocupa, que es el proceso inquisitivo mixto, Ajá. da las herramientas legales para que los jueces valoren lo que puede decir un testigo. Pero se han violado todo ese tipo de leyes porque en el caso concreto del señor Jaime Ford hay un testigo que le miente descaradamente al fiscal y pues incurre el juez en seguir el juego que venía trayendo la fiscalía en ese quinquenio de Kenia Porcel, que todos sabemos que se armaban casos, que se hacía toda la maldad que se pudo hacer ante la justicia. Y recordemos que la justicia es un pilar fundamental de la democracia. En el caso nuevamente que te decía, Sí. a Jaime Ford lo señala una sola persona que le cuenta a otros tres o cuatro personas más de lo que él presuntamente considera que es un delito en contra de Jaime Ford. Este señor, apellido Espino Méndez, él dice en sus declaraciones que él pagó Ajá. al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el 2010 y 2011 para que se le adjudicaran dos contratos. Pero cuando tú vas a ver quién le adjudica el contrato, es el exministro Carlos Dubois y el exministro José Domingo Arias, no el señor Ford. Entonces, el fiscal debió mínimamente llamar a estos señores y decirles, señor, aquí hay un testigo que está diciendo que ustedes recibieron dinero por adjudicar un contrato. Este señor, por supuesto que miente, se autocoimea, supuestamente él guarda el dinero desde el 2010 para Ujú. invertirlo posteriormente. Se autocoime. Este señor lava el dinero pasándolo por la cuenta de Blue Apple. Ajá. Este señor se autocoimea, autolava el dinero y lo invierte para sí mismo. Y cuando el fiscal le pregunta, pero ¿qué garantías
tenía el señor Ford de que ese dinero que usted habla, que ha invertido en algunas fincas que están a nombre de sociedades de las cuales el señor Ford no pertenece, ni ninguna persona conocida por él, ni ninguna persona manejada por él, ¿cómo usted le iba a hacer ese traspaso? ¿Qué garantías tenía ese señor Ford? Y la persona le contesta, solamente tenía mi palabra. Ojo. Y estas transacciones, te digo, que fueron realizadas en el 2017, o sea, 3 años después de haber salido el señor Ford de Del de la despacho del administración ministro. de Ricardo Martinelli. Entonces, es algo ilógico a lo que arribó la señora Valoisa Martínez en su sentencia, toda vez que las pruebas que nosotros presentamos, que pueden ser más de 30 pruebas, indicaban todo lo contrario a lo que pudiese ser visto como un indicio. Ya te digo, la adjudicación de los contratos, hay uno de los contratos que él menciona que está todavía, no se le ha pagado porque no pudo construir, toda vez que estaba cerca del relleno de Cerro Patacón. Hay otro tanto como, por ejemplo, que el señor Di Bello, que es uno de los testigos, Ajá. que valora a la señora juez, que la valora de una forma distinta como debió hacerlo, porque ya te digo, viene con esa instrucción del fiscal que venía en esa vista fiscal, donde el señor Di Bello manifiesta que el señor Espino Méndez lo citó a un restaurante, lo extorsionó, lo amenazaba, él lo llevó donde un banquero para lavar dinero, le emitieron una factura falsa, pero cuando le preguntan, ¿usted en algún momento supo si eso era del señor Jaime Ford? Él dice, yo tengo que ser sincero, jamás hablé con el señor Jaime Ford. Todo lo que me hizo el señor Espino Méndez fue que me vendió, me pintó, me dijo y me hizo creer que eso era así. Ahí yo le dije al fiscal, usted tendría que haber indagado a ese señor Espino Méndez por extorsión, simulación de hecho punible, simulación de influencia, perdón, y blanqueo de capitales, porque el señalamiento no es hacia Ford, sino que es hacia el señor Espino Méndez. Pero la verdad es que quedó el saco roto. ¿Tú sabes algo, Fernando? A ver. Yo me percaté de que en esa audiencia de Blue Apple, no entraron los asistentes de la juez, que son los que le ayudan a preparar los fallos, porque tenemos que ser conscientes y como humanos es imposible que un juez pueda emitir un fallo de 200, 300 páginas y tener esa capacidad de escuchar todo lo que dijeron de cada uno de los imputados, de leer de la transcripción que hacen estas personas, y sí hace falta que eso que nosotros denominamos el juez natural, esa inmediación del juez, no solamente del juez, sino de esa persona que prepara el fallo. Porque si esa persona que prepara el fallo no escucha las alegaciones, no lee las pruebas presentadas, pues solamente se va a basar en lo que dice la vista fiscal, y es lo que tú ves típicamente que se transcribe en los fallos. Lo que dice la vista fiscal es lo mismo que te hacen en el llamamiento a juicio, e incluso lo toman como referencia o como fundamento para llegar a una sentencia, en este caso condenatoria. Tú tienes que participar en la audiencia, porque si no, nosotros los abogados nos sentimos como que ¿qué vamos a hacer allí? Pues Sí. si yo hablo y yo presento pruebas que no son valoradas, entonces ya hagamos esto por escrito y lo tiramos ahí, lo que quieran leer que lean y lo que quieran ver que lo vean, sino porque no nos escuchan, porque nuestra defensa se basa típicamente en este contradictorio. Por eso existen dos audiencias donde las personas vamos a exponer y tenemos cierta cantidad de tiempo para exponer nuestras alegaciones, que deben ser fundadas en pruebas, no en dichos. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de personas que para probar el delito de blanqueo de capitales deben haber transacciones que te vinculen, libros contables. En este caso, supuestamente habían 3 fincas que había comprado este señor Espino Méndez, y que él más adelante se la iba a entregar al señor Ford. Cuando dice más adelante, ya te digo que esto fue en el 2017, 2018, y el fiscal, cuando le pregunta que cuál era la garantía, él dice que era su palabra. ¿Qué pasa? Esas 3 fincas estaban a nombre de 3 sociedades distintas. Nosotros solicitamos a esas firmas de abogados si en algún momento el señor Ford había sido
cliente de ellos. ¿Qué quiere decir cliente? Dignatario, presidente, representante legal o había comprado una sociedad. Y las tres firmas, las tres personas que crearon esas sociedades, fueron contundentes a decir que el señor Ford nunca ha participado en ningún tipo de asunto con esas firmas de abogados. Esto debía desvincularlo de esa firma, pero el valor que le da la señora juez a un testimonio de un testigo sospechoso de mala fama y que obtuvo un beneficio al momento de declarar, que eso está prohibido por el artículo 909 al 921 del Código Judicial, y te estoy citando textualmente las palabras y puedes buscarlo en el expediente foja por foja. No es que yo me refiero a un dicho, no, señora juez, ahí debe estar algo, no. Se le dijo en la audiencia, a foja tal dice esto, a foja tal dice lo otro, pero con pruebas sustentadas, no con dichos, porque nuevamente te repito, hay delitos que se prueban de diferente forma. El delito de blanqueo de capital se tiene que probar cuando la persona es evidentemente, hay alguna transacción, trazabilidad, que es una palabra muy utilizada por el Sí. Ministerio Público, haya un tipo de trazabilidad, que en este caso no existe un centavo de trazabilidad o de bienes que pudiesen estar a favor del señor Jaime Ford. Fue revisada toda su cuenta de su esposa, de sus papás, de sus hermanos, revisando para ver qué encontraban que pudiese linkear o ligar esas transacciones con algo ilícito y no le fue posible al Ministerio Público. Entonces, un juez quiere llenar ese vacío y eso no está bien. Eso tenemos en la obligación, la tiene el segundo Tribunal Superior, el Tribunal Superior de Liquidaciones, de revisar con detenimiento lo que yo te estoy hablando hoy, porque lo que te estoy diciendo tiene una base sustentatoria en pruebas, no en dichos. Wow. Bueno, Basilio Fernández, gracias por esta participación y pues otra mancha más al tigre. Y sobre todo que casualmente la jueza Valoisa Martínez haciendo de la suya nuevamente. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente te reitero las gracias por la oportunidad que nos brindas y para eso estamos aquí, para tratar de que se sepa la verdad y que se reivindique la justicia panameña que hoy por hoy la sentimos que está en crisis. En Muchas crisis. gracias y buenos días. Venga.